Buenos días, lifters. Hoy es miércoles. Hoy os voy a hablar acerca de las flexiones porque es un ejercicio que me encanta. Es un ejercicio que siempre suelo incluir en mi rutina de entrenamiento. Es cierto que dependiendo del bloque en el que esté, quizás le dé un poco más o un poco menos de prioridad. También a las personas a las que ayudo, pues dependiendo de si se adapta un poco mejor o un poco peor a ellos, le doy más o menos prioridad, pero no deja de ser un ejercicio que me parece interesante y al cual quizás se le da menos importancia de la que tiene, porque es un ejercicio que se realiza sin peso. Y cuando vamos al gimnasio, como tenemos muchas máquinas, tenemos barra, discos y tenemos un montón de opciones, pues claro, decimos, no voy a hacer unas flexiones simplemente, porque esto, evidentemente, me va a reportar muchos menos beneficios o muchos menos resultados que no si hago este ejercicio en máquina o cualquier otra variante. Bueno, pues no tiene por qué ser así. Al final es un ejercicio, como digo, bastante simple pero efectivo. Y os voy a contar por qué muchas veces se hace mal. Como siempre, antes de nada, recuerdo que en ivyamazares.com me encontráis para lo que sea. Os dejo todos los enlaces a lo que voy diciendo aquí, a lo que voy comentando en la descripción de este episodio. Y como digo, es un ejercicio simple, es un ejercicio funcional y además es muy eficaz para nuestro tren superior. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, hacemos un press de banca, es un ejercicio que no se suele adaptar muy bien a ciertas personas y siempre me llega la pregunta de, Iván, ¿por qué puedo sustituir un press de banca? ¿O por qué puedo sustituir unos fondos o un press con mancuernas? Bueno, pues tenemos la opción muy sencilla que es hacer flexiones. Y además, las flexiones las podemos hacer también de forma bastante intensa, tenemos diferentes variantes e incluso podemos ir añadiendo peso poco a poco, ya bien sea en forma de lastre, que lo podemos añadir en la espalda, que nos lo coloque alguien, lo podemos añadir incluso con un cinturón de carga en el cual vamos añadiendo discos y tenemos una plataforma un poco elevada para hacer estas flexiones. En definitiva, tenemos muchas opciones. Si queréis, un día os hablo acerca de estas variantes que tenemos, pero ya os digo que, al final es cuestión de echarle imaginación más que otra cosa. Y como digo, como es un ejercicio simple y funcional, siempre se le recomiendo a la gran mayoría de personas, por lo menos que lo intenten, que lo prueben, que vayan intentando hacer la técnica bien, porque como digo, muchas veces se hace mal. E incluso antes de empezar con un press de banca, antes de empezar con cualquier ejercicio en máquina, ¿por qué no hacer unas flexiones? Hay personas que no son capaces ni siquiera de hacer todavía una flexión y se lanzan ya a la máquina. Bueno, pues no, vamos a intentar hacer esa primera flexión, aunque sea apoyando las rodillas o de cualquier otra forma. Entonces, como siempre forman parte de mi entrenamiento y le doy más o menos prioridad dependiendo de en qué punto estoy, os voy a contar la técnica correcta y lo que se suele hacer mal. Como digo, la mayoría de gente no sabe hacer flexiones. O sea, unos no bajan lo suficiente, otros colocan mal los brazos, otros relajan el core, otros hunden la cadera y los glúteos, otros hacen cosas raras con las manos. Total, que esto no da un estímulo adecuado y este movimiento al final pierde mucha eficacia. Lo primero de todo sería tener en cuenta los brazos y las manos. Aquí, la anchura a la que recomiendo que se coloquen las manos debe ser más o menos la altura de los hombros o quizás un poco más. Ahí debéis de ir probando lo que más os resulte cómodo porque al final hay que individualizar un poco, no todos tenemos la misma estructura y por lo tanto yo puedo separar un poco más las manos, pero tú puedes separarlas un poco menos y seguramente te resulte mejor. Bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero más o menos tienen que estar colocados, como digo, a la altura de los hombros. Y los dedos, eso sí, tienen que estar separados, principalmente para una mayor estabilidad y ayudar en el empuje, que muchas veces las hacemos de forma rara, incluso juntando todos los dedos o apretando el puño. Bueno, por variantes tenemos 1000, pero sinceramente si queremos sacar máximo beneficio de este ejercicio, yo lo haría con todos los dedos extendidos. De esta manera vamos a tener más estabilidad. Luego, pasando al tronco, de la cabeza a los pies, o sea, tu cuerpo tiene que ser una tabla, totalmente recto, sin hundir la cadera. Esto es muy importante porque vamos a mantener los abdominales en tensión y los glúteos activados. No vamos a tener el tronco como si fuera un flan, como que tenemos el torso medio hundido, ¿no? Eso para nada, tiene que ser como una tabla, tiene que ser como que estamos haciendo una plancha. Y en cuanto a los pies, la separación de estos debe ser más o menos la justa para ayudar a una mejor activación de los glúteos en cada repetición. Esto también, como digo, con el tema de las manos podéis ir probando. Yo no recomiendo una anchura excesiva, no recomiendo abrir los pies demasiado, pero tampoco tenerles pegados por completo porque así la estabilidad va a ser mucho peor, la activación del glúteo va a ser también mucho peor y por lo tanto vamos a hacer el ejercicio de forma menos efectiva. Y en cuanto a la ejecución, ahora sí, es muy sencillo, porque aquí vamos a tener el core y los glúteos fuertes, les vamos a tener activados. Luego vamos a tener la espalda recta, sin hundir la cadera, importante, y los pies ligeramente separados. Y a partir de aquí vamos a bajar muy lentamente, de forma controlada, no bajar de golpe, porque si no vamos a tirar por tierra toda la técnica.
y a partir de que lleguemos o bajemos lo suficiente, o sea, no bajar muy poco, porque muchas personas bajan simplemente 5 centímetros y ya está, no, bajar lo suficiente, incluso tocando la barbilla con el suelo, a partir de ahí hacemos una subida algo más brusca. De esta manera tenemos completada la primera repetición y sería simplemente pues hacer las repeticiones marcadas que tenemos en el entrenamiento. Como veis, al final son simplemente unos tips a tener en cuenta para hacer el ejercicio, como con cualquier otro. De verdad que si vais siguiendo paso a paso esto, os va a resultar mucho más sencillo y no es cuestión de decir, venga, pues voy a hacer flexiones, me pongo ahí y ya está. O sea, simplemente hacerlas de cualquier forma, no. Hay que tener en consideración cómo colocamos, pues ya os digo, los brazos, las manos, el tronco, muy importante, que no se hunda, los pies también. Todo esto al final influye en cómo estamos haciendo la técnica y que estemos dando el estímulo adecuado. Así que, como digo, uno de mis ejercicios favoritos, de verdad, les recomiendo mucho. Dejadme si queréis que hable de otro ejercicio acerca de la técnica y lo comentaré también en siguientes episodios. Aunque sean episodios breves, yo creo que de esta manera queda bastante resumido y voy directamente al grano, así que creo que le podéis sacar bastante partido. Y sin más, mañana jueves nos escuchamos de nuevo aquí en Lifters. Ya sabéis que toca una pregunta de las cuales voy seleccionando. Me la puedes dejar en la web, la tuya, y en siguientes episodios, bueno, pues si resulta seleccionada, también la comentaré. Así que sin más, nos escuchamos mañana jueves aquí y espero que paséis un buen día. Chao.